Bendiciones mis hermanos, bienvenidos nuevamente este viernes ya 10 de diciembre. El tiempo está pasando muy rápido. Dice el Señor que iba a cortar los días por causa nuestra, ¿verdad? Y lo está haciendo. Así que les doy la bienvenida a todos los que están conectando. Nos gozamos que el Señor nos permite estar una semana más para estudiar las epístolas. Y vea qué glorioso, ya vamos un poquito más de la mitad de la segunda carta a los Corintios. Vamos, gracias a Dios, muy adelantaditos. Les doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Les recuerdo que este es un estudio ya grabado, pero en el área de comentarios estamos completamente en vivo. Si usted nos quiere se quiere comunicar con nosotros, se quiere saludar, quiere alguna pregunta o se le surge una pregunta, una duda, no dude en ponerlo en los comentarios. Aquí estamos completamente en vivo. En la parte de abajo usted puede poner ahí como si estuviera en el chat en vivo, pero en la parte de comentarios ya sabe esta nueva dinámica que estamos haciendo. Así que no dude, no tenga pena, escríbanos, nos gusta estar aquí en contacto con ustedes. Por lo menos díganos de dónde nos está viendo, envíe ahí un saludito y pues les estaremos contestando. Les invito a todos los que se conectan por primera vez, los invito a que se suscriban, a que dejen su like. Los que ya se están conectando, vayan dejando su like, por favor, nos ayudarían mucho. Y los que se suscriban, no olviden de activar la campanita, que es muy importante para que YouTube les haga saber cuando subimos un material nuevo. De igual manera, si usted tiene alguna duda, no lo quiere hacer público, lo quiere hacer más privado, nos puede escribir al correo electrónico que es sablevision.yete@gmail.com. Si a usted todavía no le gusta usar mucho el correo electrónico, pues también tenemos Facebook. Nos puede escribir vía inbox por Facebook a la página de sablevision.yete. Esta dirección usted la pone en Facebook, en el buscador de páginas, y lo va a redireccionar a la página de Casa de Oración. Así que ya no hay pues pretexto para no ponerse en contacto con nosotros. Tenemos varias fuentes en las que usted puede comunicarse, y con nosotros con mucho gusto nos comunicamos con usted, le regresamos el mensaje, le contestamos a la brevedad posible. Sean bienvenidos todos los que se están conectando. Nuevamente les digo, esta es una grabación, no tengo aquí los nombres de los que ya se van conectando, pero ya ustedes saben a quiénes me refiero. Todos los que se van conectando reciban un enorme saludo, un enorme abrazo. Y prepare su Biblia, prepare su cuaderno, porque hoy vamos a estudiar la parte 8 de Segunda de Corintios. Nos quedamos la semana pasada en el capítulo 7, lo recuerda, en el versículo 7. Esta vez vamos a dar la continuidad. Y hoy por título, como ya lo vio en la portada y en el título del video, vamos a estudiar semilla al que siembra y pan al que come. Un tema bastante polémico para muchos. A muchos les incomoda que se hable de este tipo de temas, pero pues el Señor nos lo está permitiendo estudiar porque estamos leyendo todas las epístolas, y hoy en el capítulo 8 y 9, que es el que vamos a estudiar también, aparte de donde nos quedamos del 7, pues habla, el tema principal es así que no se despegue, no se vaya, quédese hasta el final. Verá que el Señor tiene algo aquí preparado para todos nosotros, porque es de edificación y de bendición. Recuerde que todo lo que decimos aquí es una exposición, no una imposición, así que retenga lo bueno. Y si usted siente que no, pase de video y no pasa nada. Pero los que estamos siendo instruidos por la doctrina apostólica, pues esto nos va a servir bastante. Así que no se despegue, que es hasta el final. Y pues vamos a iniciar. ¿Le parece bien? Prepare su Biblia, prepare su cuaderno. Les invito, hermanos, ya tiene mucho que no nos envían sus láminas. Si usted tiene ahí el estudio, lo va apuntando. Vaya haciendo su laminita. No importa si es a lápiz y papel, no importa si no es a computadora. Si es a computadora, pues está muy bien. Pero de cualquier forma, está muy bien que nos la mande, y será de mucha bendición para mí y para todos los que nos ven en la comunidad de YouTube. Así que no tenga pena, compártanosla. Le digo que tiene mucho que no nos comparte. Así que bueno, vamos a iniciar. Segunda de Corintios 7:7. Acompáñenme ahí, que es donde nos quedamos la semana pasada. Dice así: y no solo con su venida. Hablando de Tito, ¿lo recuerda? Está hablando de que se gozaban de la venida de Tito, que había mandado el apóstol Pablo.
Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte o por nuestra parte. Si fija, hermano, esto también ya lo habíamos estudiado un poco. Pablo empieza a hablar acerca de la carta severa. Esto lo comentamos cuando estudiamos la primera parte de Segunda de Corintios, lo recuerda, que es una carta severa que está perdida, que es en realidad la segunda carta de Corintios, la verdadera. La que estamos estudiando ahorita sería la tercera. Pero si usted tiene dudas, lo invito a que vaya a ver los primeros capítulos de Segunda de Corintios cuando empezamos a estudiar esto. En el versículo 8, Pablo deja ver que era una carta severa, en la cual el apóstol tuvo que llamar la atención a la iglesia de Corinto. Y es que es necesario, hermano, que seamos reprendidos. Y eso pues a la mayoría de las veces a todos y a la mayoría de las veces a la mayoría de las personas pues no nos gusta, ¿verdad?, ser reprendidos. Pero la palabra del Señor nos los dice también cuando Pablo le escribe a Tito. Y es algo muy necesario, hermano. A veces también necesitamos un jaloncito de orejas y una llamada de atención. Pero no para hacernos menos, ¿verdad?, ni para castigarnos. No tenemos un Dios castigador, sino para que nosotros procedamos al arrepentimiento, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Acompáñeme a Tito 1:12. Aquí Tito, el apóstol a Tito le habla igual algo acerca de esto. Dice así: uno de ellos, su propio profeta, dijo, hablando de los cretenses: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprendelos duramente. Repréndelos duramente, para que sean, sanos en la fe. Lo voy a leer nuevamente porque me trabé mucho. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Fíjese, hermano, vea lo que le dice Pablo a Tito: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces es necesario que venga la reprensión a nuestra vida, ¿verdad? Porque quiere decir que nuestra fe va a necesitar de esa reprensión que viene para ordenarnos, para corregirnos y para arrepentimiento. Así que notemos que el amor no solo es a bacho y becho, hermano, sino que también la reprensión es parte del amor. Y también vemos en el versículo 9 que acabamos de leer que los de Corinto fueron contristados, pero contristados según Dios. Y ahora Pablo nos muestra una de las mejores versiones de lo que hace la tristeza que Dios permite. Regresando a 2 de Corintios 7:10. Acompáñenme ahí, 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios, fíjese, hermano, ponga mucha atención. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se fija? Pablo nos está hablando de dos tipos de tristeza: la tristeza que Dios permite y la tristeza del mundo. Y la diferencia entre estas dos, hermano, es que la tristeza de Dios que Dios permite es para arrepentimiento, y la del mundo es para muerte, porque dice que produce muerte. Por eso cuando viene una tristeza para muerte, hermano, esa no es de Dios, sino del mundo. Porque la tristeza que Dios produce arrepentimiento para salvación y no deja pesar. Amén. Va a decir: ay, entonces hallemos cristianos. No hallemos cristianos, sino que el Señor a veces permite tristezas, pero no es que sea un sentimiento que esté constante, sino que el Señor lo permite para arrepentimiento. Amén.
Ahora leamos este versículo en varias traducciones, en diferentes versiones, para poder entender un poquito más. Voy a leer la primera versión, que es la de lenguaje actual. Traducción, lenguaje actual, dice así: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Se fija, hermano, aquí ya habla un poquito, se entiende un poquito mejor, ¿verdad? La traducción lenguaje actual nos habla un poquito más claros, en una versión más traducida más al español, ¿verdad? Que se puede un poco más entendible. Vamos a leer lo que dice la Biblia al día. La Biblia al día dice así: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Esta me gusta más porque la anterior dice para que uno se salve, y uno no se puede salvar por sí mismo, ¿verdad? De la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Se fija, hermano, aquí ya entendemos un poquito mejor. Entonces la palabra nos enseña que la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento, ¿verdad? Esto queda clarísimo. Y ese arrepentimiento nos lleva a la salvación. Así que Dios permite que seamos entristecidos, y esa es otra de las verdades de 2 de Corintios. Recuerde usted lo primero que leímos en 2 de Corintios 1:3. Vamos a leerlo para recordarlo. 2 de Corintios 1:3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Padre de misericordias y de toda consolación. Entonces Dios nos consuela en todas las tribulaciones, ¿verdad? Versículo 5, vamos a recordar 2 de Corintios 1:5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Fíjese, hermano, qué hermoso. A veces nos es difícil entender que Dios permita tristeza, ¿verdad? Y justamente la permite porque Él es bueno y misericordioso con todos nosotros. Porque esa tristeza nos va a producir arrepentimiento. Voy a leer nuevamente 2 de Corintios 7:10, pero ahora lo quiero leer en la versión castellán. Dice así: porque la tristeza, según Dios, produce un arrepentimiento saludable del que uno jamás se arrepiente. Fíjese, hermano, esta traducción está también muy bonita. Porque la tristeza, según Dios, produce un arrepentimiento saludable del que uno jamás se arrepiente, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Voy a leer ahora la versión, la palabra de Dios para todos. Dice así: la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación, y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. ¿Se fija, hermano? Queda creo bastante claro que Dios va a permitir tristeza en nuestra vida, pero lo va a hacer con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Es pues el que nos arrepentamos para salvación. Así que cuando algo nos sale mal, hermano, cuando no sucede como nosotros queremos, eso nos lleva a entristecernos, ¿verdad? De repente nos lleva a entristecer, pero nos lleva a arrepentirnos, a quebrantarnos, a pedir perdón a Dios. Nos lleva a ser mejores. Es una tristeza, hermano, que Dios permitió, y Dios la permitió para su gloria. Obviamente, hermano, no siempre vamos a tener todas las respuestas, pero tenemos que entender que habrá respuestas porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Leamos el versículo 11 del capítulo 7. Dice así. Permítame. Es que se me trabó aquí el de los textos, pero
no pasa nada. Dice así. Listo. Segunda de Corintios 7:11. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces dice la palabra que esa tristeza que Dios permitió produjo en ellos solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo, vindicación, y se mostraron limpios. Cuando Dios permite una tristeza, hermanos, siempre la permite para nuestro bien. Así que cuando Dios permite una tristeza a su vida, hermano, háblele a su alma y dígale: esto que está pasando, almita, es para nuestro bien. Hay que reiterarle que no es para muerte, sino para vida, y es para bien. Es porque vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Yo sé que en estos tiempos, pues muchos hermanos conocidos, pues están pasando por diferentes aflicciones, diferentes pruebas, las cuales pues pudieran entristecer, ¿verdad? Pero fíjese que todo es para bien. Y el Señor, gracias a Dios, a muchos de los hermanos ya les está dando la salida y nos gozamos con ellos, juntamente con ellos, porque supimos de la tribulación, estuvimos orando, pidieron oración. Le damos gracias a todos los hermanos de Sablevisión, de Casa de Oración, que estuvieron al pendiente orando. Gracias a Dios, la mayoría ya pasó la prueba. Solo nos queda seguir orando por nuestra hermana Margarita, que también, gracias a Dios, ahí va resolviéndose poco a poco. Ya el Señor concedió la petición de su corazón y ahorita está en ese transcurrir o en esa transición de entender por qué fue que esa tristeza llegó a su vida. Pero yo sé, hermana Margarita, cuando usted lo vea, que esa tristeza se va a convertir en alegría, y pues el Señor le va a revelar por qué fue que le permitió pasar esta situación, ¿verdad? Junto con su familiar, que gracias a Dios ya están juntitos, y pues nos alegramos de que ya todo se va acomodando. Bendiciones, mi hermana Margarita, y gracias a todos los que estuvieron orando. Gracias a todos que estuvieron orando también por la salud de nuestra familia Gil. Gracias por la consolación de la pérdida de su mamita. Y pues nos gozamos, ¿verdad? Que ya todo va acomodándose. Quiero leer 2 de Corintios 7:11 con la traducción lenguaje actual. Fíjese cómo dice: qué bueno que Dios los haya hecho ponerse tristes. Qué bueno que Dios los haya puesto a ponerse tristes. Vaya cambio que tuvieron. Así pudieron darse cuenta de que soy inocente. Perdón. Y hasta me defendieron. También se enojaron y tuvieron miedo de lo que podría suceder. Sintieron deseos de verme y castigaron al culpable. Con todo esto, ustedes demostraron que no tenían nada que ver en el asunto. El lenguaje actual nos habla un poquito más claro, ¿verdad? Aquí nos deja ver un poco Pablo de qué hablaba esta carta que está perdida, la carta severa que de la que les he estado hablando. Y habla de un líder que se había levantado contra Pablo. Hablaba de una rebelión contra Pablo. Pero Pablo les escribe a los corintios y los corintios buscaron revelación, y Dios les mostró que Pablo era inocente en el asunto. Una de las cosas que nos enseña esta carta en este capítulo específicamente es que Dios nos va a defender de todo lo que estemos pasando. No importa qué situación, hermano, es la que usted está pasando, sea como se llame, económica, salud, familiar. El Señor siempre nos va a defender y nunca nos va a dejar solos. Así que tenemos que estar confiados en que el Señor siempre está de nuestro lado, y si Él está de nuestro lado, pues ¿quién en nuestra contra? ¿Verdad? Y a veces el Señor, pues como lo estamos leyendo, permite tristezas, pero para nuestro bien. 2 de Corintios 7:13. Por esto, hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado,
sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo envió a Tito a Corinto, y Tito encontró a un pueblo obediente, y vemos cómo la palabra nos enseña en estos pasajes que deberíamos ser como la iglesia de Corinto. No como todos los problemas que ya resolvió, ¿verdad? Sino como ya a partir de este momento y recibir la palabra de Dios, recibir el mensaje y también el amor de cómo Dios usa a sus siervos y cómo nos va a dar el mensaje. Por eso les dice Pablo, me gozo y tengo confianza en ustedes. Ya se fija cómo ya Pablo les habla completamente diferente en esta segunda carta, que es en realidad la tercera a la iglesia de Corinto. En la primera carta estuvimos estudiando todos los problemas que tenía que resolver, ¿verdad? En la primera de Corintios, después en el versículo 14 empieza a dar mucha revelación, ya les empieza a hablar como un pueblo más maduro, y en esta segunda de carta de Corintios ya empieza a hablarles con otro tono de voz, ¿verdad? Después de haber escrito esa carta severa, que es la segunda que está perdida, en esta tercera que estamos estudiando, que en realidad es la segunda, en el canon, pues habla de una forma completamente diferente. Así que segunda de Corintios capítulo 7 nos habla de la tristeza que es según Dios, pero también nos habla de que el gozo de los ministros es la obediencia. Y cómo es el Espíritu Santo el que está escribiendo esta epístola, pues a través de Pablo, ¿verdad? Entonces el gozo del Espíritu Santo es nuestra obediencia. Cuando nosotros obedecemos, el Espíritu Santo se goza en medio de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo se goza, hermano, reparte dones. Recuerde, la figura la tenemos con Eliezer, como figura del Espíritu Santo, que hasta que Rebeca le ofreció agua, entonces dio regalos, los regalos que él tenía para ella, ¿verdad? Que él llevaba. Quiere decir que si el Espíritu Santo se siente gozoso en su casa, en una vida, en la congregación, pues va a desatar sus dones. Entonces, ¿a qué nos lleva esto, hermano? A dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es el que está en turno, y pues obedecerle, obviamente. Si nos dejamos guiar, es obedecer por donde quiere Él que vayamos, por qué camino. Si nos dice a la derecha, si nos dice a la izquierda, si nos dice derecho, derecho. Si nosotros obedecemos esas instrucciones que nos dice el Espíritu Santo, pues Él se sentirá gozoso y repartirá dones, ya sea en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestra familia. Así que, pues ese es un tip que el apóstol Pablo nos deja aquí en este capítulo, y sabemos que el Espíritu Santo siempre está haciendo la obra en nosotros, así que dejémonos guiar. Este capítulo 7 nos enseña a un Pablo que nunca fue abandonado, un Pablo que el Señor siempre tuvo cuidado de él, así como está al tanto de nosotros también, ¿verdad? Porque Dios es bueno y nunca nos desamparará. Amén. Con esto terminamos el capítulo 7, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Lo recuerda, ¿verdad? Vamos a entrar al capítulo 8, que es donde habla el tema que vamos a estudiar más a fondo el día de hoy. Acompáñenme a 2 de Corintios 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjese, hermano, ahí estaban con mucho ruego. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra,
en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ahora Pablo está hablando de una ofrenda que Pablo estaba recogiendo. Hay una ofrenda que él recoge y la encontramos en 1 Corintios 16:1, ¿lo recuerda? Acompáñeme ahí. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo en las iglesias gentiles buscaba ofrendas para los judíos, porque recuerde que la iglesia judía fue perseguida, atacada de tal manera, hermano, que los cristianos en Jerusalén pues tenían gran necesidad. Entonces Pablo empieza a visitar a estas iglesias que el Señor le había permitido fundar para levantar ofrenda y llevarla para el sostenimiento de la iglesia de Jerusalén. Esto también lo leemos en Gálatas, porque estamos hablando de los de Galacia. Gálatas 6:6 dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pablo les pedía esa ofrenda a los gentiles para los santos de Jerusalén, porque allí en Jerusalén se derramó el Espíritu Santo por primera vez, y allí en Jerusalén Cristo regresó al Padre. Esta era una forma en que las iglesias gentiles honraban a la iglesia de Jerusalén. Pero Pablo era muy estricto con esa ofrenda. Fíjese cómo es que la pedía. Esto también ya lo estuvimos estudiando, pero vamos a recordarlo porque también queda perfecto para esta enseñanza. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja, entonces ofrenda. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Nos deja ver Pablo que no le gustaba llegar y estar pidiéndoles a las iglesias, sino que les daba instrucciones de cómo y cada cuándo juntarla, para que cuando él fuera llegando ya no pedir, sino que ya estaba juntada la ofrenda, y a veces hasta ni él llegaba, sino que enviaba a unos que lo llevaran a Jerusalén, pero decía, si es necesario, pues también yo voy con ellos. Y ahora en 2 de Corintios 8 les vuelve a hablar a la iglesia de esa ofrenda, pero ahora les da una lección de una forma muy especial. 2 de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Cuando hablamos de las iglesias de Macedonia, hermano, le tengo que explicar que Macedonia era una ciudad griega. Y era una ciudad muy grande, hermano, que incluía en esa ciudad varias iglesias. Y una de las iglesias que incluía era la iglesia de Tesalónica. Otra era la iglesia de Filipo. Y estas iglesias eran iglesias materialmente pobres, hermanos, sencillas. Pero pese a ello, eran iglesias que tenían una gran generosidad. La otra iglesia que también pertenecía a Macedonia era la iglesia de Berea. Y allí, hermano, en esa región, en esas tres iglesias, Dios dio una gracia. Y esa gracia fue que a pesar de que estaban en una prueba de tribulación, a pesar de su profunda escasez, hermano, porque ellos eran humildes, ellos le rogaron a Pablo que les permitiese ofrendar para los hermanos de Jerusalén. Y fíjese, hermano, Pablo se los permitió. Así que aquí vemos que una de las cosas que tienen que ser restauradas en nosotros es la ofrenda. Y la forma en que nosotros vamos a traer nuestra ofrenda delante de Dios. Y eso también lo vemos en el capítulo 9. Me voy a adelantar un poquito al capítulo 9, así que vayamos ahí. 2 de Corintios 9, versículo 6, dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre.
Cuando nosotros le damos al Señor, el Señor hace la obra, hermano. Pero lo más impactante aquí es que la iglesia de Corinto económicamente estaba bien. A ellos no les faltaba nada. Pero las iglesias de Macedonia eran iglesias pobres, hermano. Pero con lágrimas en sus ojos rogaban de participar en esas ofrendas. Hay una versión que dice que con lágrimas en sus ojos. Quiere decir que 2 de Corintios, el capítulo 8, así como 1 de Corintios 16, nos explica la importancia de cómo nosotros como pueblo de Dios participemos del sostenimiento de la obra del Señor. Es muy importante, hermano, que aprendamos esto. Es doctrina apostólica, no lo está diciendo Efraín, no lo estoy sacando aquí de la manga ni porque se me ocurrió hablar de esto. Estamos hablándolo capítulo por capítulo, estamos estudiando las cartas paulinas y es doctrina apostólica. Cada uno de nosotros debemos amar la obra de Dios, respaldar la obra de Dios. Y a veces a muchos no les gusta que hablemos de esto, ¿verdad? Pero lo siento, tenemos que hablar y es palabra del Señor. Verá qué edificación y es mucha bendición poder participar del ministerio. Pero ahora Pablo va a seguir avanzando en Corinto. Continuemos con la lectura. Regresemos al capítulo 8, versículo 8. No hablo como quien manda. Fíjese, hermano, cómo está hablando el apóstol Pablo. Sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo les está diciendo que no va a darles órdenes. No es una orden, sino es una motivación, es una sugerencia a que hagan lo que es correcto. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Otra vez menciona la gracia, hermano, ¿se fija? Esa gracia que fue dada en los primeros versículos a la iglesia de Macedonia, a la iglesia más pobre, o a las iglesias, porque son 3, más pobres, apoyaban la obra de Dios. Pero, ¿cuál es, hermano, esa gracia de la que habla Pablo? Que nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre, aunque era rico, para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Qué mayor gracia, ¿verdad, hermano? Nuestro Señor era rico allá en la casa del Padre, pero dejó la casa del Padre y se vino a ser pobre siendo rico, para que en su pobreza, en su cuerpo humano, fuéramos nosotros enriquecidos. Ese, hermano, es el don de dar, la gracia de Dios para dar. Él se dio por nosotros, y así como Él se dio, nosotros también deberíamos de darnos para la obra del Señor. Amén. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Fíjese, hermano, vea cómo dice en el versículo 12. Si primero hay voluntad dispuesta, quiere decir que cuando nosotros le damos a Dios, tenemos que darle con voluntad dispuesta. Siempre tenemos que, no es porque nos estén ordenando, no es porque sea una imposición, sino porque está la voluntad en nosotros el darla, ¿verdad? Dice también, será acepta según lo que uno tiene y no lo que no tiene. Entonces nosotros le vamos a dar a Dios de lo que tenemos y no de lo que no tenemos. Amén. Esto es lo que Pablo establece en las iglesias apostólicas, que nuestro diezmo y nuestras ofrendas es voluntario, no es una imposición. No lo vamos a dar como una obligación, pero el que diezma y el que ofrenda va a ser bendecido porque está cumpliendo los principios bíblicos, hermano. Y uno tiene que dar lo que tiene, no lo que tiene. Y tiene que haber una disposición primero para después darla.
Y no es nada más quedarse con la disposición, como decía aquí en el año pasado, ¿verdad? Porque muchos dicen, el Señor puso en mi corazón dar una ofrenda para comprar una silla, ¿no? En la iglesia, o para comprar, no sé, X cosa en la iglesia. Pero yo creo que en la quincena yo doy mi parte. Llega la quincena y no da nada. Pasa la siguiente quincena. Híjole, sí, me acuerdo que el Señor me dijo que tenía que dar esta ofrenda. Pero estoy dispuesto y en mi corazón está el dar. Quiero compartir esta ofrenda con el pastor para que se compre un buen traje. Pero híjole, me va a menguar mi economía. Entonces mejor se lo doy la siguiente semana. Ahora en el aguinaldo le voy a dar al pastor para que se compre un buen traje. Llega el aguinaldo y híjole, pero es que hay que comprar los regalos. Ahora para el año nuevo. Y así, hermano, se la va a llevar. Y en realidad pues va a estar la disposición, pero no el dar. Y hay otros que dan sin la disposición, por obligación. Y así, hermano, pues están fuera del orden bíblico. No va a haber bendición. Si usted lo está haciendo así, pues no lo haga, no lo vuelva a hacer, porque eso está fuera del orden y no va a ser bendecido. Primero tiene que haber una disposición. Y después de la disposición, el dar. Pero ya lo dio porque usted lo tuvo en disposición, no por obligación ni por tener una imposición ahí, sino porque está usted dándolo de su corazón y no nada más se quedó ahí, sino que lo llevó a cabo. Entonces ahí, hermano, hay mucha bendición. Sigamos leyendo 2 Corintios 8:13. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Amén. Vemos que lo que Pablo le está diciendo a Corinto, a la iglesia de Corinto, es que si ellos son una iglesia con poder económico, le den a la iglesia de Jerusalén, que no tiene dinero. Pero la iglesia de Jerusalén no tiene dinero, pero sí tiene remas, tiene revelación. Entonces, así le dice a la iglesia de Corinto, así ustedes le dan de lo que tienen a ellos económicamente, y la iglesia de Jerusalén les da a ustedes lo que ella tiene, que es revelación y remas, y así todos van a ser edificados y habrá igualdad. No para que haya holgura en Jerusalén y estrechez en Corinto, sino que Corinto, como era muy sobreabundante económicamente, pues ya les he dicho que era una ciudad donde se movía mucho dinero, era una costera y había 2 grandes puertos ahí, entonces movía mucho dinero. La iglesia de Corinto no sufría de dinero, pero sí sufría de revelaciones. Si Pablo les escribía constantemente, tienen que resolver esto, otro, está bien, ya resolvieron esto, ahora esto, otro. Nunca era económicamente, siempre era en otras áreas. Entonces ellos, al ser abundantes económicamente, no iban a sufrir estrechez, ¿no? Como lo dice aquí la escritura, sino que ellos iban a apoyar a Jerusalén. Jerusalén sí iba a haber beneficiado, la iglesia de Jerusalén, con la economía de Corinto, y así ellos también les iban a compartir de esas revelaciones, de esa palabra que le hacía falta a la iglesia de Corinto. Entonces los dos iban a estar en igualdad. Los dos no iban a sufrir de escasez económica, ni los dos iban a sufrir de escasez de revelación del Señor. Se fija ahí cómo es que el apóstol Pablo quería decir que en las 2 iglesias hubiera igualdad. Entonces, los de Corinto iban a suplir la escasez y los de Jerusalén iban a suplir su necesidad espiritual. Mi hermano, el Señor quiere que haya igualdad en medio del pueblo de Dios. El que tiene de lo que tiene y no de lo que no tiene. Lo leímos, ¿verdad? Si usted tiene amor, dé amor. Si usted tiene economía, dé economía. Si el Señor lo está bendiciendo económicamente, bendiga a su hermano que está sufriendo de economía, pero tiene revelación. Y si usted, hermano, tiene mucha revelación,
ofrende revelación a su hermano que le hace falta. Tendrá mucha economía, pero no tiene revelación. Entonces usted comparta de la revelación. Y usted, hermano, que no tiene revelación, pero tiene economía, comparta de su economía al que tiene revelación. Y así estarán en igualdad. Segunda de Corintios 8 nos enseña que el dar es un fruto del amor. Que el dar es un fruto de una obra sobrenatural de parte de Dios. Porque entre los 7 dones del Padre, hermano, si nos regresamos a Romanos 12, vamos a encontrar uno de los dones del Padre, es el don de dar. Lo recuerda, también ya lo estudiamos, Romanos 12, 6 al 8, dice así. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reprende, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor se hace infinito, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El que hace misericordia, con alegría. ¿Se fija, hermano? Y esto es lo que le pasó a la iglesia de Macedonia, que aunque económicamente ellos no tenían, ellos dieron en abundancia. Y Cristo, hermano, es nuestro ejemplo, el cual siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Hermano, la verdad que este tema es, aunque muchos les dan toques, o cómo lo podemos decir, abordar este tipo de temas o escucharlos también. Es un tema muy bonito porque el Señor nos está enseñando la bendición y cómo es la verdad de dar. No es nada más aportar económicamente, también es aportar en amor, aportar en revelación, aportar en tiempo. Usted, hermano, tiene muchos dones. El Señor le ha dado en abundancia de muchas cosas y el Señor quiere que estemos en igualdad. Los que tienen economía también tengan revelación. Y los que tienen revelación y no tienen economía, también tengan economía gracias a los que ofrendan, los que tienen economía. Entonces, los que tienen economía y no revelación, al juntarse con los que tienen revelación y no economía, se hacen en unidad y hay igualdad. Así que está muy hermoso, ¿verdad? Sigamos leyendo el versículo 14 de 2 de Corintios 8. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, hablando de Jerusalén y Corinto, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ese, hermano, es el milagro del pueblo de Dios. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, vea cómo dice, el que recogió mucho no tuvo más y el que recogió poco no tuvo menos. Quiere decir que cuando ponemos a Jesús como Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestras ganancias, si ganamos mucho no es que nos vaya a sobrar, pero también si ganamos poco no es que nos vaya a faltar. ¿Se fija, hermano? Lo glorioso, lo hermoso. Dios ha prometido su provisión sobre su pueblo, hermano. Pero bienaventurados aquellos que, como la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia, que aún teniendo muy poco, se levantaron para dar con todo su corazón. Aunque Pablo decía, uno de lo que tiene y no de lo que no tiene, la iglesia de Macedonia dice que se dieron primeramente al Señor y luego a la obra. Las iglesias de Macedonia entregaron su vida para la gloria de Dios. Amén. Y, hermano, hay infinidad de testimonios. Ahora en la pandemia, pues muchos nos quedamos sin trabajo. Pero en mi caso, por ejemplo, yo siempre aparto mi diezmo de cuando había trabajo, apartaba mi diezmo y era lo primero que daba. No por imposición, no por obligación, sino porque era mi deseo a apoyar al ministerio. No porque fuera mi papá, el pastor, pero yo estoy ahí cumpliendo la palabra del Señor, bendiciendo al ministerio con mi diezmo, con mi primicia. Y el testimonio es, hermano, que cuando vino la pandemia y no hubo trabajo, pero para nada, durante año y medio,
El Señor no nos dejó sin provisión. El Señor siempre nos proveyó de comida, de vestido. Y el Señor no nos dejó solos. Y así como el mío, pues habrá infinidad de testimonios que si sabemos sembrar, el Señor nos va a dar la cosecha abundantemente. Y hermano, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero no es tampoco esa el primordial o la primera necesidad, ¿no? Como que, pues si el Señor me va a dar el doble, pues entonces invierto 5,000 pesos para que me dé el 100 por 1, ¿verdad? Esa no es la posición correcta. Pero ahorita vamos a llegar ahí. Segunda de Corintios 8:16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Fíjese, hermano, vea qué impactante que sin ponerse de acuerdo estaban en el mismo sentir Pablo y Tito. Y entonces la iglesia del principio tuvo a ministros con el mismo sentir y vieron una gloria sobrenatural de parte de Dios. Amén. Versículo 17. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. O sea que también exhortaron a Tito, pero él por su voluntad quiso ir hacia la iglesia de Corinto. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Este versículo 18, hermano, significa dos cosas. Número 1, que la iglesia daba buen testimonio de este hermano que también acompañó a Tito, y pues daba testimonio de él, o sea, había alabanza en el evangelio que se oye por todas las iglesias. O también lo podemos interpretar que también se puede entender como que este acompañante, este hermano de Tito, el que acompañó a Tito, era un adorador. Y sus alabanzas, o la alabanza que él entonaba, se escuchaba por todas las iglesias. Quiere decir que Dios siempre ha tenido adoradores que acompañan a los ministros que llevan la palabra. Y por testimonio yo fui uno de ellos, hermano. Yo a la edad de 9 años acompañaba siempre al pastor a todas las células, a todas las iglesias de diferentes estados. Acompañaba con mi teclado en la alabanza. Y yo creo que habrá varios hermanos que dan testimonio de esto. Versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Este versículo nos dice que cuando usted y yo ofrendamos, esa ofrenda que damos a Cristo es para gloria del Señor, para demostrar la buena voluntad del pueblo del Señor. Amén. Versículo 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Fíjese, hermano, vamos a leer otra versión de este versículo para entender un poco más. Vamos a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Segunda de Corintios 8:20. Dice así: no queremos que alguien vaya a criticarnos por la manera en que actuamos con esta gran ofrenda. Se fija, hermano, Pablo iba recogiendo las ofrendas de las iglesias, iba de iglesia en iglesia, pero eran para la obra de Dios, no era para él. Y cuando la ofrenda es para la obra de Dios, no va a ser criticado, porque es para la gloria de Dios. Hoy en día, hermano, cuando se habla de ofrenda, la mayoría de la gente se pone incómoda, ¿verdad? Porque la gente no entiende la bendición. Y note que estamos hablando de doctrina apostólica. Pero como les decía, a veces hablar de este tema da toques, incomoda. Híjole, ya van a empezar a pedir, pero no, hermano, esta no es la ocasión, sino que estamos enseñando, y eso no es para estar pidiendo, hermano. Segunda de Corintios 8 es el pie de imprenta para que nosotros como pueblo de Dios entendamos que los ministros de Dios van a ser administradores de las ofrendas, que van a administrar ofrendas, pero para la gloria de Dios. Amén. Y es importante que el pueblo de Dios entienda que en cuanto a la ofrenda, que en cuanto al diezmo, es algo que está en la Biblia.
Y en 1 Corintios 16 Pablo habló de la ofrenda. Y ahora en 2 Corintios 8 está hablando nuevamente de la ofrenda. Nos está formando, hermano. Así que es importante que seamos formados en cuanto a la ofrenda en el Nuevo Testamento. Amén. Porque muchos dicen, no, es que la ofrenda es en el Antiguo Testamento, esto ya no es para nuestros días. Pero fíjese, hermano, que está hablando en el Nuevo Testamento acerca de la ofrenda y del diezmo. Ahorita vamos a llegar ahí. 2 Corintios 8:21. Procurad hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Todo administrador de ofrendas tiene que hacerlo honradamente, hermano. Pero a la luz de 1 Corintios 16 y 2 Corintios 8, no se puede hacer sin las ofrendas del pueblo de Dios. Pero son ofrendas voluntarias, hermano, donde cada uno da de lo que tiene, y estas ofrendas deben ser administradas honradamente. Amén. Sigamos leyendo versículo 22 y 23. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Quiero leer este mismo versículo, hermano, en la versión del Oso, porque aquí dice algo muy, muy importante, que fue traducido diferente en la versión Reina Valera 60, pero fíjese cómo dice esta versión del Oso, 2 Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y coadjuntor para con nosotros. Y acerca de nuestros hermanos, son apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. Recuerda, hermano, que también ya tocamos este tema de los 24 apóstoles, ¿verdad? Que hay 12 apóstoles del Cordero y 12 apóstoles del Espíritu que se encuentran en el después de Jesús. Entonces, el ministerio apostólico es real el día de hoy. Para los que dicen que también los apóstoles, el último apóstol fue Pablo y ya eso fue en el antiguo pacto. Ahorita ya no hay nada de apóstoles. Pero no, hermano, porque si fuera verdad que Pablo fue el último apóstol, entonces ¿por qué presenta a Tito y a otros 2 hermanos que iban con él como apóstoles de la iglesia y gloria de Cristo? Una de las cosas, hermano, que tienen que hacer los apóstoles es administrar los bienes materiales para la gloria de Dios. Amén. Continuemos con el versículo 24. Dice así: mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo dice que las ofrendas son la prueba del amor de un pueblo y es la gloria de un ministro, en cuanto a saber que hay un pueblo que ama la obra. Veamos entonces, hermano, cómo los apóstoles en el principio eran administradores de los recursos para el bien de la iglesia de Cristo. Acompáñeme a Hechos 4:32. Hechos 4:32. ¿Cuántos se están gozando hasta esta hora, hermano? En el comentario ponga usted ahí un amén, por favor, para saber que usted está ahorita conectado y saber que está recibiendo esta palabra de la mejor manera. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, quien traducido es hijo de consolación, fíjese, hermano, todo como va cuadrando, levita natural de Chipre, como tenía una heredad,
la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos cómo Dios delegó al ministerio apostólico, hermano, para ser administrador de los bienes. Esto que estamos leyendo sucedió, hermano, alrededor del año 40 después de Cristo. Dice que la iglesia vendía sus propiedades. Y claro, en aquel tiempo era algo profético. Y las vendían porque en el año 70 después de Cristo el emperador romano Tito destruyó el templo y Jerusalén desapropió a todos de sus propiedades. En el templo de Jerusalén destruyó el templo y Jerusalén. Entonces desapropió a todos de sus propiedades, hermano. Y los únicos que pudieron aprovechar el dinero de sus propiedades fueron los hermanos que habían vendido sus propiedades para expandir el reino de Dios. ¿Se fija, hermano? Entonces ellos ya no tenían propiedades, ya habían vendido. Entonces cuando este emperador Tito vino y destruyó el templo y Jerusalén, y cuando desapropió a los que tenían propiedades, pues a los que habían vendido pues no les afectó en nada. ¿Se fija, hermano? Afectó a los que no obedecieron, a los que ellos seguían teniendo sus propiedades. Entonces se quedaron sin nada. Pero aquellos que vendieron y que se pusieron para estar en acuerdo con todos los demás y que a nadie le hiciera falta nada, pues ellos todavía disfrutaron por largo tiempo de esa bendición. Hoy, hermano, no estamos siendo perseguidos de esa manera como fue en el tiempo de este emperador Tito. Pero de alguna manera todos nosotros tenemos que participar dentro de la obra de Dios. Amén. Vamos a continuar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo creo que vamos bien, ¿verdad? Terminamos ya el capítulo 8. Vamos a continuar con el capítulo 9. Termina el capítulo 8 en el versículo 24 y continuamos con el capítulo 9. ¿Qué le parece? ¿Cómo va hasta aquí? ¿Ya se cansó? ¿Quiere que lo dejemos hasta aquí? Déjenlo en el comentario, por favor. Pero como esto ya es grabado, yo sé que usted va a decir continuemos, así que vamos a continuar. Amén. Y yo sé que muchos van a decir sí, continuemos, no pasa nada. Ok, pues vamos a continuar en el capítulo 9, versículo 1. Amén. Ahora Pablo, en el capítulo 9, sigue hablando de este ministerio de las ofrendas. Las ofrendas, hermanos, son un ministerio en el Nuevo Testamento. Así que acompáñenme, 2 Corintios 9:1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. En el capítulo 8:1, hermano, les habla a los corintios y les recuerda sobre la gracia de Dios que cayó sobre los de Macedonia. ¿Lo recuerda? Que aún siendo pobres, rogaron para poder ayudar con las ofrendas a la iglesia de Jerusalén. Pero ahora, en el 9, versículo 2, dice que ya presenta a los corintios como ejemplo, porque siempre están dispuestos a dar para la administración de los santos. ¿Se fija, hermano? La iglesia de Corinto iba aprendiendo bien, iba haciendo lo que Pablo les iba enseñando, les iba diciendo que podían hacer. Versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como les he dicho, estéis preparados. Está hablando acerca de las ofrendas. Como les había dicho, ellos tenían que ya estar preparados cuando él fuera, ya estuviera, no tuviera que pedir absolutamente nada. Pablo envió a Tito y a 2 apóstoles a traer la colecta que había hecho los de Corinto. Ellos ya habían juntado, porque ya se recuerdan, ¿verdad?, cómo es que les escribía el apóstol Pablo, que él no le gustaba pedir nuevamente, sino que les enviaba una carta diciendo que estuvieran preparados para que cuando fueran los apóstoles que él enviara, ya estuviera lista esa ofrenda, para que ellos no tuvieran necesidad de estar pidiendo. Y que si era necesario, él también iba con ellos, pero ya sin pedir nada, sino que ya cada iglesia estaba con conocimiento y con la con esa, cómo se me fue la palabra, con la voluntad después de ofrendar y de diezmar. Ya estaban listos. Versículo 4. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, no avergoncemos nosotros
por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero Pablo daba por sentado de que la iglesia de Corinto estaba preparada para apoyar el sostenimiento de los santos. Versículo 5. Por tanto, tuvo por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Ya sabemos que estos hermanos son los apóstoles. Y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquí, hermano, está el principio de la ofrenda en el Nuevo Testamento. Dice Pablo, tiene que ser una generosidad, no tiene que ser una exigencia. El siervo de Dios no va a exigir una ofrenda, porque tiene que ser como una generosidad. La ofrenda en el Nuevo Testamento es voluntaria, hermano. La ofrenda es por amor. Por eso, mi hermano, aquí en Sablevisión, la verdad es que nunca les hemos pedido ofrenda, nunca les hemos hablado de apoyen al ministerio, porque eso debería de venir voluntariamente. Si usted quisiera apoyar al ministerio, está en toda la libertad. Póngase en contacto aquí en el correo que siempre les ponemos y nosotros lo recibiremos con mucho gusto. Usted podrá apoyar al ministerio. Sabe que pues se usa también internet, luz, equipo de cómputo, equipo de cámara, equipo de audio. Todo eso necesita economía. Así que si usted quiere apoyar, está en toda la disposición. Obviamente que es voluntario. Usted, si usted tiene la necesidad en su corazón, si el Señor le hace sentir, adelante, hermano, nosotros estamos en toda disposición. Pero nunca, usted va a ver que nunca, y está de testimonio que en todos estos años que tenemos compartiendo la palabra, en ningún momento nosotros hemos pedido o hemos puesto aquí un número de cuenta para que usted deposite, o ninguna campaña de juntar víveres o economía, o ningún maratón para estar pidiendo dinero. No, hermano, esto va a ser voluntario. Si usted tiene en su corazón esa voluntad de compartir con este ministerio en Sablevisión, está en toda la libertad. Usted puede ponerse en contacto con nosotros ahí en el correo, será muy bienvenido, pero nosotros nunca vamos a estar pidiendo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros no debemos exigir, no debemos pedir, todo debe ser voluntariamente. Amén. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Pablo está hablando de las ofrendas y lleva 3 capítulos, hermano, hablando de ello. Primera de Corintios 16 y estos 2 capítulos que estamos estudiando el día de hoy, Segunda de Corintios 8 y 9. Claro que es importante el tema de las ofrendas en la iglesia, ¿verdad? Más que pues a veces les digo que a muchos no les gusta tocar este tema y a muchos no les gusta escuchar este tema. Pero gloria a Dios por ustedes, hermanos, que están hasta este momento y no se han ido. Quiere decir que están recibiendo con el espíritu, porque esta palabra también se recibe de espíritu a espíritu. Y este versículo 6, hermano, se utiliza o lo han utilizado muchas veces para hablar de cantidades. El que siembra escasamente, segará escasamente, cantidades. Y el que siembra generosamente, pues generosamente también segará. Y se dice, ¿no? De más, hermano, y va a recibir más. Pero eso no es lo que quiere decir la Biblia, hermano. El evangelio de la falsa prosperidad ha hecho mucho daño a la iglesia. Por lo que ha hecho es sembrar codicia en mucho pueblo de Dios, hermano. Porque mucho pueblo de Dios ya ofrenda con una calculadora. Se fija, es lo que le decía hace un momento. Si el Señor me va a bendecir al 100 por 1, entonces si yo le doy 100, está ahí con la calculadora. Si yo le voy a dar 100 para que Él me regrese 1000. Qué gran negocio, ¿verdad? Pero eso no es así, hermano. La ofrenda no es un negocio. La ofrenda no es un trueque con Dios. Yo te doy un peso, hermano, Señor, y tú me vas a dar 100 veces más. Eso, hermano, es codicia. Eso es amor al dinero. Pablo está enseñando que sí hay que diezmar, que sí hay que ofrendar, hermano, porque la obra de Dios se sostiene por medio de nuestras ofrendas. Y como decía Pablo, que nadie nos critique en cuanto a esto. Y mire, el que critica la ofrenda está en contra de la sana doctrina.
Hoy en día usted puede ver muchos videos que dicen que el diezmo y la ofrenda no son vigentes en este tiempo. Pero yo le voy a mostrar con 3 versículos que prueban que el diezmo es para el Nuevo Testamento. Y no lo hago con el fin de pedir, hermano, porque usted sabe que yo no le pido nada y como le he dicho, durante todo este tiempo no hemos pedido nada. Pues sí le estoy enseñando, porque es importante aprender, porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Pero ¿cómo explicamos 2 Corintios 9:6, hermano? Si dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Hay una versión que es la Biblia Pratt o versión moderna, y dice más claramente, me gusta cómo dice esta versión. 2 Corintios 9:6, versión la Pratt, dice: esto empero digo, el que siembra con mezquindad también segará, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Se fija, hermano? La Biblia Pratt ya no está hablando de cantidad, sino del corazón, el que uno da, hermano. Quiere decir que este versículo está hablando de una actitud del corazón, no de la cantidad. Y entonces empata perfectamente con 2 Corintios 9:7. Fíjese cómo empata aquí perfectamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, ¿se fija? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿por qué Dios pide ofrendas? Porque cuando nosotros ofrendamos, hermano, es la manera en que nosotros vamos a mostrarle al Señor dónde está nuestro corazón. La ofrenda es un corazón expuesto delante de Dios. La manera en que Dios puede ver nuestro corazón es a través de nuestra ofrenda. Porque lamentablemente el amor al dinero es la raíz de todos los males. Vamos a leer 1 Timoteo 6:10. Para que quede aquí en pantalla, en la grabación. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Me llama la atención, hermano, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor pidió la ofrenda para el tabernáculo, ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? Mire, acompáñeme a Éxodo 35:5. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. 35, le puse 25. 35:5. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. Entonces, hermano, la ofrenda es un corazón hablando. Porque eso, desde los días de Abel y Caín, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, porque él trajo lo mejor de su corazón. No así lo que hizo Caín. No tenía que ver nada con que eran legumbres o frutas, sino lo que el Señor vio fue el corazón. Entonces, el principio de la ofrenda es doctrina del Nuevo Testamento, así como el diezmo, hermano. A través de tu ofrenda, Dios ve tu corazón. Dios ve si tu dinero tiene el primer lugar en tu vida o la tiene Dios. Amén. Sigamos leyendo 2 Corintios 9:8. Dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El que le da a Dios, hermano, va a tener lo suficiente. Y no solo lo suficiente, sino que va a abundar. Entonces Dios nos pide, porque cuando ofrendamos somos libres del amor al dinero. Y Dios puede bendecir nuestra economía, hermano. Y Dios puede hacer que no solo tengamos lo suficiente, sino que abundemos para toda buena obra. ¿Y cómo va a ser que abundemos para toda buena obra, hermano? Pues aportando al ministerio para que toda esa buena obra se lleve a cabo. Ya sabemos que en esto pues no es gratis todo. Si uno quiere ir a evangelizar, si uno quiere irse a la sierra, necesita dinero para poder moverse. No va a llegar a la sierra sin dinero, a que los hermanos que no tienen economía le den de comer al siervo, ¿verdad?
Al contrario, el siervo tiene que llevar despensas, tiene que llevar alimento, tiene que llevar la palabra. Para llevar la palabra tiene que llevar bocinas, tiene que llevar un micrófono para que se entienda toda la comunidad. Entonces, si uno aporta, si uno bendice al ministerio, el Señor lo bendice aún más para que esa abundancia económicamente también la pueda usar para bendecir más al ministerio. Así que no estamos peleados, hermano, con la prosperidad, pero sí con la falsa prosperidad, que es lo que estábamos hablando hace un momento, y ahorita estamos revelando cuál es la verdadera prosperidad. Amén. 2 Corintios 9:9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Por eso le pusimos este tema. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué es lo primero que Dios da, hermano? ¿Semilla o pan? Lo que dice Pablo es que primero debemos tomar nuestra semilla, porque el que se come su semilla pues ya no va a tener pan, pero el que siembra su semilla va a poder comer su pan, ¿verdad? Entonces el Señor nos da semilla para que sembremos y después cosechemos para poder comer pan. Entonces, en cuanto a nuestras finanzas, lo primero que tenemos que hacer es apartar nuestra semilla, hermano. ¿Y cuál es nuestra semilla? Nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Hay que separar, uno es el diezmo y otro es la ofrenda. Y para que el diezmo sea diezmo, tiene que ser lo primero que usted aparta para Dios, hermano. Cuando a usted le pagan, lo primero que usted toma y aparta es su diezmo y su ofrenda. Si usted es de los que primero pagan sus gastos, primero paga la luz, paga sus deudas, paga los insumos de la casa, su despensa, y al final lo que le queda lo pone para diezmo, hermano, eso ya no es diezmo, porque el diezmo tiene que ser primero, porque está diciendo Pablo que primero es la semilla y después el pan. Y una de las razones por las que mucho pueblo de Dios está escaso en este tiempo, hermano, es porque el pueblo de Dios no solo se ha comido su pan, sino que también se ha comido su semilla. ¿Qué da Dios primero? Primero da semilla y después da pan. Pero mucho pueblo, cuando recibe la semilla, se la come, y cuando recibe el pan también se lo come, y pues para el próximo mes ya no tiene nada, hermano. Hay que aprender que la semilla es para Dios y el pan es para nosotros. Dios nos va a dar la semilla y nos va a dar el pan, pero no debemos comernos la semilla, porque esa es para Dios. Amén. Note que solo un versículo le leí del Antiguo Testamento, pero después la doctrina de la ofrenda está en 1 Corintios 16 y 2 Corintios 8 y 9. Amén. Sigamos leyendo 2 Corintios 9, 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dice la Biblia que el que aprende a darle a Dios va a ser enriquecido en todo. Esa es la verdadera prosperidad, hermano. No la que nos enseñan de que pídele el color de tu carro, pídele el modelo, el año, porque el Señor es el dador del oro y la plata, pero tienes que ser específico. Tienes que, si el Señor quieres una casa, pídesela de cuántos pisos, de qué color, cuántas puertas, cuántas recámaras, cuántos baños, cuánto garage, para cuántos carros, esos carros, de qué color, de qué marca, de qué año. No, hermano, esa no es la prosperidad. Aquí dice la Biblia que el que aprende a dar a Dios es enriquecido en todo. Esa es la verdadera prosperidad, hermano. Nosotros sí creemos en la prosperidad, pero es una prosperidad que está basada en 3 versículos. Mateo 6:33 es el primero. Mateo 6:33 dice así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Amén. Entonces, la prosperidad de Dios siempre será una añadidura. La prosperidad material no es el fin. Nosotros estamos buscando las cosas, no estamos buscando las cosas de la tierra, buscamos primeramente el reino y su justicia, y Él nos añade todo lo demás. El segundo versículo es Tercera de Juan 1:2. Perdón, se me puso aquí. 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad de Dios tiene que ser integral, hermano, no solo económica, sino también del alma. Y es lo que estamos leyendo en 2 de Corintios 9:11, que es el tercer versículo. 2 de Corintios 9:11. Estos son los 3 versículos, hermano, usted apúntelos, de la verdadera prosperidad. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. Enriquecidos en todo, hermano, económicamente, en salud y en el alma. Amén. Leamos el versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Se fija, hermano? Pablo le llama a la ofrenda y al diezmo una administración a través de la obra de la ofrenda y el diezmo que usted da en donde se congrega, en donde usted se alimenta, en donde se paga el agua, la luz, si se paga renta del local. Se pagan tantas cosas, hermano. El ministro es sostenido también con la ofrenda y el diezmo. Y entonces llega al púlpito con la palabra de Dios y usted recibe esa palabra y usted se goza. Entonces hay una integridad. Usted aporta con su bien material y el ministro le aporta a usted con la revelación que recibe del Señor, porque ya no se tiene que preocupar por estar trabajando, ¿verdad? Pero esto es porque hay un pueblo fiel, hermano, un pueblo amoroso en sus ofrendas y sus diezmos. Pero imagínense aquellos siervos que no tienen ni para pagar la renta o los servicios, y aún con eso el pueblo se sienta y le exige una buena palabra. Y se enoja, hermano, si el pastor empieza a hablar acerca de estos temas, que están aquí en la Biblia. Ya lo leímos, ya le di muchos versículos, ¿verdad? Y es lo que estamos leyendo de las epístolas, pura doctrina apostólica. Pero ¿cómo, hermano? Si somos irresponsables con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, perdóneme, pero solo le estoy diciendo lo que está en la Biblia. Necesitamos entender esta verdad. Los diezmos y las ofrendas son del Señor y tienen que ser para la obra del Señor. Hay muchos que dicen: yo voy a administrar mi diezmo, porque ¿cómo va a administrar el pastor? El pastor no sé si lo administra bien. Mejor yo administro mi diezmo. Le voy a dar un poco a la iglesia y con el otro poco que me sobra voy a ir a comprar víveres para los pobres. El diezmo, hermano, y fíjese lo que le voy a decir, porque esto es muy importante. El diezmo es un principio de autoridad. Y fíjese qué importante, hermano, y qué fuerte. Usted se pone bajo cobertura de aquel al que usted le está diezmando. Amén. Fíjese lo que le voy a decir. Si usted usa su diezmo para darle víveres a los pobres, usted va a terminar pobre. ¿Por qué? Porque usted se está metiendo bajo una cobertura de ellos, bajo la cobertura de esos pobres. Entonces imagínese cómo le va a ir a usted. Y con eso no estoy diciendo que usted no le debe de dar. Claro que hay que dar, hermano. Pero lo que hay que dar no es el diezmo. Usted el diezmo lo debe de apartar. Usted debe de apartar su ofrenda. Y si al Señor usted le puso en su corazón ayudar a los pobres, no tiene que ser con el diezmo ni con la ofrenda. Usted tiene que ser aparte de eso. Usted puede apartar para ayudar a los que no tienen, haciendo despensas, llevándoselo a los pobres. Donde hay que dar es de ese dinero que no es ni de la ofrenda ni del diezmo, hermano. Porque el diezmo es un principio de autoridad. Y este, hermano, es un tema bien importante. Porque en estos tiempos finales hay mucha gente que está cometiendo locuras porque no conocen los principios bíblicos de la palabra. Muchos dicen: es que
en la iglesia el pastor ya es rico, ya tiene un buen carro. No, mejor este diezmo lo voy a utilizar para dárselo a los pobres, voy a mejor a llevar comida a los hospitales. Pero hermano, usted se está poniendo bajo cobertura de enfermos, bajo cobertura de pobres, bajo cobertura no bíblica. Si usted quiere ayudar, adelante. Y lo invito a que lo haga. Usted también va a ser 4,000 veces bendecido si usted hace eso, porque el Señor ve el corazón. Si usted quiere ayudar a los pobres, haga sus despensas, pero no con el diezmo. Si usted quiere llevar comida a los hospitales, vaya adelante. Eso va a ayudarlo mucho también. Usted va a sembrar mucho, va a recibir mucho, pero no con el diezmo, hermano. Déjeme, antes de concluir el capítulo, hablarle brevemente del diezmo, porque la Biblia no solo nos habla de un diezmo. La Biblia nos habla del diezmo de Abraham, del diezmo de Jacob, del diezmo de la ley y del diezmo de la gracia. La Biblia nos habla de 4 tipos de diezmos. El primer diezmo que aparece en la Biblia es el diezmo de Abraham, y lo encontramos en Génesis 14:18. Acompáñame ahí. Génesis 14:18. Dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Se fija, hermano? El primer diezmo en la Biblia, o el primero que diezmó en la Biblia, fue Abraham. Y esto es porque él diezmó es por fe. El diezmo es por fe. Y Abraham dio los diezmos de todo. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 7:4. Hebreos 7:4. Dice así: Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, la ley aún no había venido, hermano, la ley no existía, y aún así Abraham ya estaba diezmando, lo que quiere decir que el diezmo no es de la ley. Este diezmo de Abraham no es de la ley. Para los que dicen que el diezmo no está vigente porque fue en los tiempos de la ley, ya vimos que no, el diezmo existe desde antes de la ley. Pero veamos cómo fue el diezmo de Abraham, porque el diezmo de Abraham fue de todo. El diezmo de Abraham fue el diezmo de la fe, el diezmo de todo. Luego viene el diezmo de Jacob. Lo vemos, este diezmo lo vemos en Génesis 28:22. Génesis 28:22. Dice así: Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob también dice: de todo lo que me dieron, voy a apartar el diezmo. Luego viene el diezmo de la ley. El diezmo de la ley es el diezmo que le revelaron a Moisés. Y en este diezmo lo habla en Malaquías 3:10. Acompáñeme a Malaquías 3:10. Dice así: Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces los diezmos se tienen que llevar al alfolí, hermano. Pero este ya es el diezmo de la ley. Por eso en Malaquías 3:9 les dice que son malditos porque le han robado los diezmos y las ofrendas. Recuerde que leímos que en 2 de Corintios 4 que la ley era el ministerio de la muerte, la condenación. Por eso en Malaquías los condena. Y el diezmo de la ley lo lleva cada 3 años. Eso lo vemos en Deuteronomio 14:28. Deuteronomio 14:28. Dice así: Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás
en tus ciudades. Se fija, hermano, pero el diezmo de Abraham y Jacob no era el de la ley. El de ellos era todo lo que recibía. El diezmo de la ley era diferente. Pero ahora pero ahora hablemos del diezmo de la gracia, el diezmo del Nuevo Testamento. El diezmo del Nuevo Testamento lo vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Lucas 11:42. Me estoy yendo rápido porque ya llevamos varios tiempo. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces, hermano, el diezmo que establece Jesús es un diezmo que tiene que ser de la mano del amor y de la justicia de Dios. Es decir, que el que va a diezmar, pero va a diezmar viviendo una vida en santidad. El diezmo de la gracia no solo se pide dinero, sino una vida consagrada. Por eso dijo el Señor en Mateo 5:23 al 24. Vamos a ver qué es lo que dice. Mateo 5:23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se fija, hermano? Así que cuando le digan que el diezmo es de la ley, usted ya sabe lo que dice la Escritura. Ya vimos que Abraham y Jacob diezmaron antes de que la ley existiera. Ahora veamos qué dice Hebreos 7:8. Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, según este pasaje, hermano, nos dice que cuando damos el diezmo lo reciben los hombres de la tierra, los mortales, pero en el cielo lo recibe el Dios poderoso. Entonces el diezmo también es de la gracia, no solo de la ley. Y veamos para qué sirve el diezmo, hermano. Deuteronomio 14:23. Deuteronomio 14:23. Dice así: y comerán delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Para qué sirve el diezmo, hermano? El diezmo sirve para aprender a temer a Jehová. Así como Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, el diezmo es un reconocimiento de autoridad. Uno le da el diezmo a su cobertura. No se lo da a los pobres, no se lo da a los necesitados. El diezmo se lo da a su cobertura, hermano. Hebreos 7 dice que el menor es bendecido por el mayor. Y aquí reciben los diezmos los hombres mortales, hermano, pero en el cielo lo recibe el Dios Todopoderoso. Aquí, hermano, terminamos la doctrina de las ofrendas leyendo 2 de Corintios 9:13. Dice así: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿De qué administración nos está hablando, hermano? De la administración de las ofrendas. Entonces dice la Biblia aquí que el diezmo y la ofrenda es una experiencia, porque dice por la experiencia de esta administración. Así que cuando usted diezma y ofrenda, hermano, usted está teniendo una experiencia sobrenatural. El que aprende a diezmar y el que aprende a ofrendar ya no deja de hacerlo, porque sabe la bendición que esto trae. Y no solo para él, sino para su linaje, para toda su descendencia, hermano. Porque dice que en Abraham diezmó Leví, y Leví no era hijo de Abraham, el hijo de Abraham era Isaac, y el de Isaac era Jacob, y el de Jacob era Leví. ¿Se fija cuántas generaciones, hermano? Quiere decir que cuando Abraham diezmó Isaac, diezmó Jacob y Leví. 4 generaciones diezmaron en el diezmo de Abraham. Entonces, hermano, tu diezmo bendice 4 generaciones. Leamos el versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios,
en vosotros. Cuando usted diezma y ofrenda, tiene que asegurarse, hermano, de que se ore por su ofrenda y su diezmo. Por eso hay que entregarlo en el alfolí. Por eso dice este versículo 14 que cuando ofrendamos y se ora por nosotros, es una superabundante gracia. Versículo 15, que es como termina el capítulo 9 y como vamos a terminar, termina diciendo: gracias a Dios por su don inefable, por ese regalo inefable de parte de Dios. Amén, hermano, y con eso terminamos. Gracias a Dios por su don inefable. Espero, hermano, que haya quedado todo claro. Espero que haya sido de bendición para usted, como lo ha sido también para mí, que hayamos aprendido cuál es la verdadera abundancia, la verdadera prosperidad, la cual el Señor quiere que tengamos. El Señor quiere que vivamos una vida en abundancia y próspera. Pero ¿cómo es que vamos a tener esta vida en abundancia y próspera? Ya sea en salud, en el alma y económicamente. Pues dándonos primeramente nosotros, sembrando esa semilla que el Señor nos da también. Fíjese qué tan grande amor que Él nos da la semilla para sembrarla y nos da el pan también para que nosotros la comamos. Así que nosotros no debemos comernos la semilla y el pan. La semilla hay que ofrendarla, hay que diezmarla y después nos comemos el pan. Amén, hermano. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Hoy sí nos alargamos un poquito, pero era necesario tocar estos temas y este tema en un solo video para que se entendiera mucho mejor. Tocamos 3 capítulos, fíjese, el apóstol Pablo se dedicó 3 capítulos para ahora a estudiar, para enseñar acerca de la ofrenda y el diezmo. Si a usted le gustó, hermano, a este estudio y no está suscrito, le invito a que se suscriba. Y si le gustó también, le invito a que deje su like, todos los que están conectados ahorita, y active la campanita, hermano, es importante para que le lleguen todas las notificaciones. Si usted tiene alguna duda, le quedó alguna duda de este tema, le invito a que nos escriba a sablevision.yete@gmail.com. Si usted no nos quiere escribir por ahí, nos puede escribir también por medio de Facebook, en medio de inbox, en Messenger, en Facebook, sablevision.yete. Nos va a redireccionar a la página de Casa de Oración. Ahí con mucho gusto nos podemos poner en contacto con usted. Así que, hermano, ya sabe cuál es la clave. Siembre, pero con voluntad, no por imposición, no por obligación, sino que sea con amor y el Señor lo va a bendecir al 100 por 1, hermano. Póngalo a prueba, verá. Y no por querer recibir más, no lo haga por eso. Hágalo con amor y verá que el Señor lo va a prosperar abundantemente. Pues mis hermanos, me despido. Espero haya sido de bendición para usted. Lo espero aquí el próximo martes. El Señor nos está hablando a través de mi esposita, nuestra hermana Laura de Arcila, en Guiados por la Palabra. En esta segunda temporada está tocando el tema de los salmos. Está muy bonito. Lo invito a que se conecte todos los martes a las 7 de la noche para recibir de la palabra. Y si el Señor lo permite, nos vemos aquí el próximo viernes para seguir estudiando el capítulo 10 de esta segunda carta de los Corintios. Pase una excelente noche. Si nos está viendo ahorita en vivo, viernes 10 de diciembre, perdón. Ya es algo tardecito. Pase una excelente noche. Y si usted nos está viendo en retransmisión, pase un excelente día, excelente tarde o excelente noche. Depende de qué hora nos está viendo. Pues hermanos, nos vemos. No me despido. Estaremos aquí en contacto por medio del chat. Gracias a todos los que estuvieron aquí comentando en los comentarios. Gracias a todos los que dejaron su like. Sean muy bendecidos. Y nos vemos aquí la próxima semana, si el Señor lo permite y si Él no ha venido. Pase muy buenas noches, bendiciones.